Hola, bienvenidos a nuestro programa de esta noche, nuestro programa online llamado Relevante. Es un programa que estamos transmitiendo todos los martes y ya hemos hablado acerca de la presión social, hemos hablado también acerca de la ansiedad y la depresión, fue nuestro último programa y esta noche vamos a tener también un programa muy interesante acerca de la violencia de género. Así que quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando al en vivo, pero también un saludo especial para todas las personas que se van a conectar o que van a reproducir esta transmisión posteriormente. Quiero saludarles también y agradecerles por estar aquí en conexión, alimentándose, recibiendo la enseñanza. Entonces, buenas noches para todos los que se conectan. Quiero empezar saludando a los que ya veo que por acá se han conectado. Y por favor, si usted está en la transmisión, déjenos por favor su saludo. Aquí nos escribe Janet Edith, qué bendición estos temas. Buenas noches, pastores e iglesia. Bienvenida Janet Edith con toda su familia. Buenas noches, Germán Aragón Borja. Bienvenido también con toda su familia. También nos escribe Abiel Lavado, un joven. Bienvenido, Abiel. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Y bueno, por favor, si se va conectando, váyanos dejando sus saludos. También, por favor, comparta esta transmisión en su perfil. Reenvíela también, por favor, a sus contactos. Compártala con todas las personas que más podamos compartirla esta noche. Así que bueno, le damos la bienvenida nuevamente a todos los que se han conectado. Veo que también está Delia González conectada. Nos escribe Abiel Lavado, expectante del gran tema que vamos a hablar. ¡Qué bendición! Gracias, Abiel. Bueno, le doy la bienvenida a Paula Andrea Vargas, a Arelis Villamizar, dice buenas noches. María Zuniagas, ¿verdad? Delia nos saluda. Delia González dice muy buenas noches, pastores, bendiciones. A la señora María Zuniagas también. María Zuniagas nos dice buenas noches, pastores. Daniel Rocha, buenas noches, bendiciones. Qué bendición tenerles en conexión. Por favor, hagamos que esta transmisión sea viral y que mucha gente se conecte. Buenas noches, Verónica Rojas nos dice buenas noches, pastores y amada iglesia. Buenas noches, bueno, qué bendición tenerles ya temprano, puntuales, algunos, muy bien, qué bendición. Entonces, por favor, compartan el link, compártanlo en sus perfiles, compártanlo en sus estados, en sus historias, por chat también pueden copiar el link y enviarlo. Buenas noches, Alexander Dávila nos saluda también. Rojas Verónica nos manda una carita feliz. Eso, muy bien, gloria a Dios. Y bueno, recuerde que si tiene preguntas, hágalas desde temprano para que podamos nosotros, antes de terminar el programa, poder contestar. Bueno, yo quiero empezar esta noche, por supuesto, con una oración. Hoy tenemos dos invitadas especiales, principalmente el Espíritu Santo, que es nuestro maestro y quien nos va a enseñar esta noche, pero tenemos dos profesionales que nos van a acompañar más adelante. Nos saluda Rafael Antonio, bienvenido. Sonia Quintero, bienvenida. Eliana Troncoso, también bienvenida. Bueno, vamos a orar y termino de saludar a las personas en conexión. Padre, te damos muchas gracias, bendito Dios, por esta noche. Gracias, papá. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por cada persona que se ha conectado esta noche y que va a ver este programa. Padre, ponemos en tu presencia este tema para que sea tu mismo Espíritu Santo enseñándonos, hablándonos, transformándonos. Bendito Dios, muchas gracias. Te entregamos todo, Señor, que el centro de esta transmisión sea la persona de Jesucristo. Te damos toda la gloria y toda la alabanza y nos abrimos para ser edificados esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces nos están saludando varias personas, gloria a Dios. Recuerde compartir el link para que más personas se añadan. Y bueno, hoy quiero compartirles, antes de tener nuestra primera invitada,
de Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Y vamos a ubicarnos allí. Yo sé que aquí hay personas que usan su Biblia con regularidad, otros no, otros es la primera vez que se conectan a una transmisión donde se va a hablar de la palabra de Dios. Entonces, en Génesis capítulo 1, si usted tiene su Biblia allí, dice en el versículo 26 y en el versículo 27 y 28 dice así la palabra. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice Dios, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acabo de leer Génesis capítulo 1 del 26 al 28. Entonces, este tema de la violencia de género, cuando se habla de género, en realidad este término a nivel secular o en nuestra sociedad incluye el hombre y la mujer, pero también sabemos que hay diferentes tipos de pensamientos. Algunos consideran que hay más géneros, ¿verdad? Nosotros a partir de la palabra de Dios creemos que está el género masculino y el femenino. Sin embargo, amamos a las personas que piensan que hay más géneros y que se identifican de esa manera. Nosotros creemos que Dios ama a las personas, a todos los seres humanos, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios te ama, aunque pienses diferente a lo que está alineado con la palabra de Dios. Dios te ama. Ahora, nosotros como iglesia cristiana, como hijos de Dios, pues nos alineamos totalmente a lo que dice la palabra. Y en Génesis 1, versículo 26 y 28 que acabé de leer, dice que Dios creó al hombre y a la mujer y a ambos los creó a su imagen y semejanza. Y quiero enfatizar esto. ¿Por qué? Porque algunas personas piensan que cuando se habla de violencia de género estamos haciendo o nos estamos inclinando o hacia el feminismo o hacia el machismo, pero no es así. Algunas personas piensan equivocadamente que Dios o que la Biblia o que los apóstoles eran machistas o son machistas, pero Dios ama al hombre y Dios ama a la mujer, de tal manera que Él creó a la mujer y al hombre en igualdad de condiciones. Dios ama tanto al hombre como a la mujer de la misma manera. Para Dios es tan importante la mujer como lo es el hombre. De hecho, quiero resaltar esto, somos hombre y mujer, somos iguales en valor, somos iguales en dignidad, solamente que de acuerdo a la palabra tenemos diferentes roles y diferentes diseños, ¿verdad? Entonces la mujer tiene un diseño, esto lo avala la ciencia, la psicología, la medicina, ¿verdad? Las mujeres tienen una visión más horizontal, más panorámica es el término. El hombre tiene una visión más focal y así hay diferencias entre hombre y mujer. Entonces somos diferentes, tenemos diferentes roles y Dios no quiere que cambiemos esos roles. O sea, que yo tome el rol de la mujer o que la mujer tome el rol del varón. Pero entendemos, por supuesto, que sí hay igualdad en cuanto a posición, herencia en Cristo, condición espiritual, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Ambos, Dios los bendijo a ambos, a hombre y a mujer. Dios les dio capacidad a hombre y a mujer de gobernar, de multiplicarse, de fructificar. Dios tuvo una relación directa con hombre y con mujer. Entonces la mujer no es menos que el hombre, no está en una condición inferior, ¿cierto? De hecho, la Biblia dice que Dios
llamó a la mujer a varona también, dice Adán la llamó así en Génesis 2:23. Entonces, hombre y mujer en igual condición, en igual naturaleza delante de Dios o en Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 11 y 12, Pablo dice estas palabras, dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces Pablo está diciendo que tanto hombre y mujer son importantes para Dios bíblicamente, espiritualmente. En Gálatas 3:28, nuevamente Pablo dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces el hombre y la mujer estamos en condición, herencia, en igualdad, nos ama igual el Señor, juntos nacidos de nuevo al recibir a Jesús en el corazón. Entonces la Biblia habla de que Dios creó a la mujer como ayuda idónea, y a veces las personas dicen, sí, es una ayuda, es como un auxiliar solamente, como algo inferior. No, ser ayuda idónea no significa que la mujer esté en una condición de inferioridad. No es así, es un pensamiento errado. El hombre y la mujer son una unidad en el matrimonio. Como pareja, somos un equipo. Entonces, no es que el hombre sea más o la mujer sea más que el hombre. El hombre y la mujer fueron copartícipes de la caída. Ambos fallaron en Génesis capítulo 3. Adán no es menos culpable que Eva, ¿verdad? Ambos fallaron. Adán, ahora sabemos que vino un señorío de Adán sobre Eva. En Génesis 3:16 dice que debido a que Eva escuchó a la serpiente, sí vino una consecuencia, pero observemos esto, que esa consecuencia de que el hombre se enseñoreara de la mujer, de acuerdo a Génesis 3, versículo 16, nunca fue el orden original de Dios. No era el orden original de la creación, no era el orden ideal de Dios, no era lo que Dios había establecido en Edén, pero vino como una consecuencia de la maldición por el pecado. Ahora, Jesucristo, Él vino a redimirnos tanto a los hombres como a las mujeres. O sea, las mujeres ya no están bajo maldición, ni los hombres. Entonces, la mujer ya no está en una condición ni de inferioridad, ni bajo maldición, ni bajo la consecuencia del pecado, hablando de las mujeres que están en Cristo y de los hombres que hemos nacido de nuevo. Entonces, ambos somos herederos, hombres y mujeres, según la Biblia, ambos tenemos una herencia en Cristo Jesús. Somos bendecidos ambos. El día de Pentecostés, en Hechos 2, el Espíritu Santo no vino solo sobre los hombres. La Biblia dice que también habían mujeres. Entonces el Espíritu Santo vino sobre hombres y sobre mujeres y aún lo sigue haciendo. Dice Joel 2, vuestros hijos y vuestras hijas, sobre siervos y siervas. Siempre Dios incluye al hombre y a la mujer, ¿cierto? En los dones del Espíritu Santo también son para hombres y son para mujeres, ¿verdad? El hombre sí es cabeza, dice la Biblia, pero eso no significa que tenga preeminencia. Es cabeza, quiere decir que tiene un rol y que tiene un diseño en el matrimonio, pero no significa que sea más importante que la mujer, no significa que la mujer es una inferior en el matrimonio, no es así, es una mala interpretación. Primera de Pedro 3, del 1 al 7, si tú lo estudias, Dios le dice a la mujer, mujer, sujétese al esposo, pero el esposo le dice, hombre, trate bien a la mujer. Entonces note que Dios siempre le habla a los dos. No solo le dice, mujer, usted tiene que someterse al hombre, sino le dice, hombre, usted también tiene que amarla. Y dice Primera de Pedro 3, trátela como si fuera un vaso frágil. Y esta noche que estamos hablando de violencia de género, precisamente de eso se trata. El hombre debe tratar bien a la mujer, porque el mayor porcentaje de violencia de género se presenta en contra de las mujeres. Pero la Biblia, Dios dice que el hombre debe tratar bien a la mujer. Todos nos debemos tratar bien, pero enfatiza. Dice que no seamos ásperos con ellas. Entonces, ambos, tanto el hombre como la mujer, podemos servir en el ministerio. Hay cristianos que no están de acuerdo con esto, hay ministros que no están de acuerdo con esto, pero la Biblia lo dice. Por ejemplo, en Romanos
Pablo dice en Romanos 16:1, habla de Febe, que era una diaconisa. Entonces hay hombres diáconos, mujeres diáconos. Ambos podemos servir en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos en Hechos 18 Priscila y Aquila. Ambos eran un equipo, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, ambos presidían una iglesia, ¿sí? De hecho, Dios a través de Pablo resalta la labor de Priscila, de la mujer. En el Antiguo Testamento tenemos a Miriam, a Débora, a Esther, que son modelos de liderazgo también, ¿cierto? Entonces, mucha gente dice que no, pero bíblicamente yo encuentro que sí, que podemos ambos servir en el ministerio. En 1 Timoteo 2, del 11 en adelante, al 15 más o menos, Pablo dice, resulta que en el tiempo de que Pablo escribió esta carta, las mujeres no tenían educación. Las mujeres en cualquier contexto, no solo las judías, también las mujeres de otras naciones no tenían derechos, no tenían ningún tipo de derecho, solo los hombres. Entonces las mujeres no podían estudiar, muchas no sabían leer, la mayoría. Entonces, ¿qué dice Pablo a la mujer? Le dice a la mujer que la mujer aprenda, dice así, que la mujer aprenda. Entonces mucha gente se aferra a eso para decir, sí, la mujer no puede enseñar la Biblia, pero ¿qué es lo que sucede? Que la mujer no tenía educación. Entonces, de hecho, la mujer, era prohibido que la mujer estudiara, que la mujer se capacitara en ese tiempo, no por la Biblia, no por Dios, sino por el contexto cultural de las naciones del mundo. Entonces, no podían estudiar, pero Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo le dice a las mujeres, aprendan, estudien, dice en griego. O sea que Dios está dándole la oportunidad a la mujer aquí, en las iglesias del primer siglo, a que estudien. Él está hablando a la iglesia de Éfeso. Timoteo era el pastor de esa iglesia. Entonces, la cultura decía, la mujer no puede estudiar, no puede aprender, pero la iglesia cristiana, Pablo y el Señor sí dice, sí, la mujer estudie las escrituras, aprendan. Y vemos que Priscila junto a Aquila corrigen a un gran maestro, a Apolos, en Hechos de los Apóstoles. Lo corrigen, quiere decir que Priscila había aprendido de Pablo y Aquila. Priscila, la mujer, sabía mucho y juntos le corrigen en el buen sentido, le enseñan la palabra, ¿verdad? Entonces, debemos reconocer cuando una mujer también tiene dones, cuando una mujer también tiene unción, cuando también tiene llamado, cuando incluso tiene ministerio. Saben, en la Biblia se menciona una mujer dentro de los apóstoles, no de los apóstoles del Cordero, sino unos apóstoles mencionados en Romanos 16, versículo 7, se habla de Junias y Andrónico. Y entonces Junias era una mujer. Y entonces dice que es estimados ambos, la mujer y el hombre, dice, ellos son estimados entre los apóstoles. La TLA dice, son apóstoles bien conocidos, hablando de una mujer. Junias era mujer y dice que es un apóstol bien conocida, reconocida. Entonces, qué importante es que cambiemos y renovemos nuestra mente y que tengamos una mente renovada por la palabra, abierta a lo que el Señor quiere hacer, no solo a través del hombre, sino también a través de la mujer. Cuando la Biblia dice que la mujer aprende en silencio, en realidad en griego está diciendo es en serenidad, tranquilamente, con sosiego, en paz, en quietud y en reposo. Entonces, habiendo dado como esa introducción y habiendo explicado que este tema de violencia de género, lo que queremos mostrar también es que ¿qué piensa Dios acerca de la mujer? Dios ama a las mujeres, Dios quiere que cuidemos a las mujeres y oramos por las mujeres en Colombia y en Bogotá y en todas las naciones, pero según las estadísticas en nuestro país y en Bogotá, en ciertas localidades, el índice de violencia contra la mujer es muy alto. Entonces, bueno, a continuación vamos a tener una invitada muy especial. Ella se llama Ángela Aragón. Entonces yo quiero a que usted prepare allí su corazón, también su Biblia y su agenda, pero yo quisiera tener más conectados esta noche, que más personas sean bendecidas, así que yo quiero animarle para que usted comparta esta transmisión. Entonces ya tengo aquí la invitación de Ángela. Ella me está mandando aquí una invitación y yo se la voy a aceptar y seguramente se va a bajar
el volumen a continuación. Dice que no puedo. Me gustaría que Ángela otra vez me enviara la invitación. Bueno, o aquí voy a buscar a Teresa. Mientras tanto, usted vaya compartiendo el link, usted vaya animando a la gente de la iglesia para que se conecte y para que la persona pueda recibir, puede etiquetar personas esta noche también y decirle, oye, mira, este tema es interesante y bueno, ser muy bendecidos, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos esperando a Ángela Aragón para que se conecte. Ella, quiero contarles que ella es cristiana. Ángela Aragón es una hija de Dios. Ella también, su familia es cristiana. Ángela Aragón, además, ella es trabajadora social en formación. Ella es del Colegio Mayor de Cundinamarca. Y bueno, es muy joven, pero estuvimos socializando el tema de la violencia de género. Bueno, entonces no sé si Ángela tiene algún problema esta noche. Yo le agradezco que usted ore por esta transmisión para que todo salga fluidamente y estoy esperando que ella me envíe una solicitud de conexión para que podamos tenerla a ella a continuación. Entonces, Angelita, si me estás escuchando, por favor, envíame la invitación para agregarte para que partamos pantalla. Ya me llegó otra vez, se volvió a ir. Dios mío. Otra vez, envíamela porque se fue la invitación. Mientras tanto, usted por favor vaya compartiendo esta transmisión con otras personas. De la prontitud que tengamos va a hacer que seamos más efectivos en la transmisión, la prontitud que tengamos. Entonces, Angelita, envíame nuevamente por favor la invitación para agregarte. Y bueno, son cosas que pasan en los en vivos, ¿verdad? Así que usted prepare su agenda, prepare su Biblia. Vamos a estudiar la palabra de Dios esta noche. Y bueno, entonces sé que vamos a ser muy bendecidos, muy edificados. Voy a pedir el favor a mi esposa que se comunique con Ángela a ver qué fue lo que sucedió. Bueno, acá me llegó otra vez una invitación. Agregar, agregar. Listo, ya se está agregando. Gloria a Dios. Ya está llegando Ángela Aragón. Se puede invitar más personas a esta temática. Muy bien, creo que ya pronto se va a partir la pantalla. Estamos expectantes por lo que Dios nos va a hablar esta noche a través de Angelita y a través de Laura Gabriela también, que va a estar en la segunda parte del programa. Entonces, bueno, estoy esperando a que se agregue. Por favor, ore conmigo para que todo fluya, el internet, el invitado, ¿verdad? Dice agregando. Esperemos a ver. Ojalá que en la casa de Angelita haya muy buen internet y que no tengan muchos equipos conectados para que así pueda fluir el internet de Ángela a través de su Facebook. Bueno, dice agregando, pero no aparece todavía. A ver. Bueno, otra vez por acá, agregar, agregar. Esperemos a ver que esta vez funcione. Y si no, voy a invitar a Laura Tatis para que ella se prepare, la psicóloga que nos va a acompañar esta noche. Ay, ya. Buenas noches, Ángela. Buenas Bienvenida noches. al programa. Gracias, pastor. Qué pena. No sé qué pasó. No quería conectar. Sí, sí, creo que hay un problema con el sonido. Está sonando un ¿Me poquito. escuchan? Eso. Ya te Ok. escuchamos. Listo. Bueno, Angelita, bienvenida al programa. Yo te estaba haciendo como una introducción. Es mejor que no Ok. muevas el micrófono para que no se... Ujú. Eso. Entonces, me gustaría, Angelita, que tú también te presentes esta noche y saludes a la audiencia. Ok, sí, bueno, muy buenas noches para todas y todos. Como pues el pastor dijo, mi nombre es Ángela Aragón. Tengo 23 años. Hace más o menos 7 u 8 años que pues soy hija de Dios. Estoy asistiendo a la iglesia. Bueno, también soy auxiliar de enfermería.
trabajé un tiempo en esta área, específicamente en la salud mental. Actualmente soy trabajadora social en formación y tengo un diplomado en resolución de conflictos. Qué bendición. Nada, súper emocionada de estar acá, de compartir ese espacio con ustedes y espero que pues podamos aprender también mucho mutuamente, ¿no? Bueno, Angelita, bueno, bienvenida a este tiempo. Y bueno, quiero contarle a Ángela que es muy interesante ahora que nos saludabas, tú decías bienvenidos a todas y a todos, ¿cierto? Sí, Resulta que a veces hay personas que chocan con eso en el sentido de que dicen, bueno, pero ¿por qué no decimos, no sé, todos. arquitectos y arquitectas o algo así? Sí, exacto. Pero resulta que incluso señalan la Biblia y aprovecho para aclarar eso porque a veces dicen, en la Biblia hay también, este, se llaman menciones donde Dios, donde la traducción dice hombres, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, o textos donde, bueno, donde se menciona hombre que incluye la raza humana. Ujú. O sea, la palabra en griego es antropos, reúne hombres y mujeres, pero hay gente que dice, pero si Dios solo le está hablando a los hombres, ¿qué pasó? No hay Ujú. inclusión. Pero no, Dios sí los incluye a hombres y a mujeres, solo que la gente no sabe que en griego está la palabra donde sí se está hablando de Ok, los dos géneros. Entonces aprovecho para hacer esa aclaración. Bueno, Angelita, en nuestro tema esta noche es la violencia de género. sí, señor. Ángela, cuéntanos desde el trabajo social, que es tu Ujú. profesión, eh, ¿cómo es la historia? ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es el contexto de esta problemática? Ok, sí, señor. Bueno, primero me gustaría como iniciar aclarando que la violencia de género Sí, no es feminismo, ¿sí? Porque la gente eso, tiende muy a bien. confundirlo. Digamos que hay una delgada línea entre una cosa y la otra, pero no es lo mismo. Digamos que el feminismo sí lucha como en pro de garantizar que la mujer no tenga o no sufra esa violencia de género, pero hasta ahí, ¿sí? Es como, quería dejar eso claro antes Ujú. de iniciar, ¿no? Bueno, también me gustaría como charlar de que el término violencia de género, digamos que se ha venido resignificando o cambiando su significado a lo largo del tiempo, ¿sí? Más o menos para eso del siglo XX a inicios, lo que hoy consideramos como violencia en ese momento no lo era, ¿sí? Entonces, digamos, hablamos del trabajo. La mujer, por ejemplo, no podía trabajar, ¿sí? Se tenía que dedicar netamente a los quehaceres del hogar, al cuidado de los hijos, esas actividades que le implicaran estar dentro de su casa, ¿sí? También Ujú. pasa, digamos, con los matrimonios. Entonces ya las parejas, no sé, había violencia intrafamiliar o no se entendían, pero no se podían separar porque esto estaba muy mal visto, primero ante la sociedad y segundo que el mismo Estado y la iglesia tradicional como que prohibían que este tipo de cosas pasaran, ¿no? Si digamos ya por alguna razón así súper extrema que los matrimonios dicen, no, no más, es que ya no nos aguantamos, ya es mejor dejar así, igual ellos sabían que iban a ser como discriminados o marginados ante la sociedad, ¿sí? Y que tenían que como coger este riesgo, pues, de lo que iba a pasar. Igualmente, se veía esto como marcado, o demasiado marcado en los niños y en las mujeres. ¿Por qué? Porque, digamos, si esa pareja se divorciaba, entonces ya la mujer no podía entrar a la iglesia, por ejemplo. Los hijos los echaban del colegio, también eran considerados mala compañía, por alguna manera decirlo, porque, claro, entonces ellos son como los rechazados pues de la sociedad, como que hicieron algo súper ilegal, algo que estaba en contra de la misma iglesia, entonces, ¿qué irá la gente si me ven con ellos, no? Entonces, como que por este motivo decían como, no, ya los podemos poner ahí a un ladito y ya no tenemos ningún tipo de relación. Entonces, digamos que esto pasaba mucho en ese momento, ¿no? También había un tema bastante como interesante, que era lo de la fecundidad. ¿Qué pasaba con esto? Que, digamos, no había como un control o un derecho, el derecho de que elegir, no, yo quiero tener, no sé, uno, dos, tres hijos, sino que eran, los hijos se tenían y se tenían y se tenían. Y por eso es que las familias de antes eran tan extensas, habían tantos miembros en la familia porque no había un control natal al respecto, ¿sí? Y digamos que Ujú. esto lo asociamos como a la violencia de género
porque la mujer no tenía control sobre su corporalidad, ¿sí? Como sobre su propio cuerpo, ella no podía decidir. El que decidía era el hombre. Que él quería hacer, cuando él lo quería hacer y como satisfacer esos deseos del hombre precisamente, y no ella decir como no, no quiero, quiero otra cosa, en fin, ¿no? Entonces digamos que esto era bastante complejo en esa época. Pero bueno, ¿qué empezó a pasar, no? Ya a casi finales del siglo XX, ya se le empezó a permitir a la mujer ciertas cosas, como salir de ese espacio doméstico para poder ir a trabajar. Pero incluso en ese momento, le asignaban tareas que iba en pro del cuidado del otro. ¿Por qué? Porque la mujer siempre la vieron así, ¿no? Que tenía que ella cuidar de los demás. Entonces le asignaban tareas como la enfermería, la docencia, el mismo trabajo social también, estas como carreras, pues, por decirlo de alguna manera, que en ese momento o antes se venían como ya ejerciendo, pero no se consideraban profesión. Entonces, como para decir, bueno, usted puede trabajar, entonces, ay, hagamos esto profesión para que ellas pues puedan hacer algo y ya, ¿sí? Y nos ayudemos entre todos. Entonces ahí se empezó a implementar esto también como profesión y pues ellas empezaban a trabajar desde este aspecto, pero lo que les digo, siempre como encaminados al cuidado del otro, ¿cierto? Eh, Entiendo. y ya, digamos que eso fue lo que empezó a pasar. Claramente sí se ha venido avanzando muchísimo, por lo que les decía hace un momento, lo que se consideraba antes, lo que hoy, perdón, se considera violencia, antes no era violencia. Entonces ya hay muchas cosas que hemos venido avanzando, falta mucho también como por trabajar en ese aspecto, pero pues bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para aprender y trabajar en eso. Muy bien, excelente todo lo que nos estás compartiendo, Ángela, esta noche. Mira que tú mencionaste algunas cosas que me parecen interesantes. Por ejemplo, algo de lo que tú hablabas era acerca de que la mujer eh, hace varias décadas debía quedarse en la casa, ¿cierto? Sí, señor. Y encargarse de los hijos y solo del esposo, pero que no salía a trabajar, ¿verdad? Sí, señor. Ahora, yo quiero aclarar, Dios dice que es una bendición, en realidad, eh, también trabajar, ¿no? En Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa, ella trabajaba, dice que ella comerciaba, ¿cierto? Que ella traía su pan de lejos, dice Proverbios 31. O sea, una mujer virtuosa puede trabajar bíblicamente. Dios avala que una mujer sea productiva, ¿sí? O que una mujer, si así lo quiere, ¿no? Porque hay mujeres que dicen, no, yo quiero voluntariamente quedarme en la casa. Pero hay mujeres que dicen, no, yo quiero, no sé, ejercer mi profesión o seguir estudiando o laborar. Y eso está muy bien. Y Dios no condena eso. Solamente que lo que sí recomienda Dios en su palabra, o no recomienda, sino más bien manda a Dios, es que no vayas a descuidar tu matrimonio ni a tus hijos por el trabajo. Y no solo a la mujer, sino también al hombre, ¿no? Porque muchos de los problemas que tenemos hoy en día es porque tanto hombres como mujeres se ausentan del hogar debido a su agenda de trabajo tan Apretada. extensa, apretada, y entonces los hijos se quedan solitos en la crianza. Entonces, yo creo que la mujer puede trabajar bíblicamente, es una bendición. Ahora, yo quiero aclarar que la responsabilidad bíblica para la provisión de la casa, primeramente nuestra fuente es Dios, pero es a través del hombre. El hombre debe ser el proveedor de la casa, pero la mujer puede ayudar en cuanto al área financiera. Sí, otra cosa que mencionaste fue acerca de que no se podían separar, ¿no? Entonces no podían separarse porque iban a ser juzgadas. Bueno, la Biblia dice en Mateo 5 creo que es 31, versículo 31, Jesús habla acerca del divorcio. Y él sí dice que por causa de fornicación puede haber un divorcio, pero el resto no. Pero también quiero hacer una salvedad y es que si hay caso de violencia, de agresión, donde la vida de la persona está en juego, también Dios avala eso, ¿sí? O sea, hay unas condiciones especiales donde Dios sí, aparte de la fornicación, donde Dios sí permite, o sea, donde sí es permitido que la persona no siga conviviendo, porque si hay casos donde esposos han matado a sus esposas, Sí,
Sí, Y señor. todo porque no me voy a ir, no me voy a Ujú. ir porque no. Es más, aún a veces por la fe dice, no, yo no tengo que dejar a mi esposo, pero resulta que, aunque Dios siempre está de parte de que no haya divorcio y que haya unidad, ¿no? Pero si tu vida está en riesgo, no deberías seguir conviviendo con esa persona, ¿no? Y acerca de otra cosa que me pareció interesante, es lo de la fecundidad, Sí. que tú decías que ella era obligada a tener relaciones sexuales, Ujú. a tener hijos, no tenía como voz a decir, no, mira, no quiero, pero quiero decirte, iglesia y personas que nos están viendo de otros lugares también, quiero decirte que Dios no condena que se utilicen métodos anticonceptivos. Es decir, si tú, lo que Dios sí quiere es que tengamos hijos, eso sí es claro. Lo digo porque debido a que hay mucho método ahora anticonceptivo, ahora muchas parejas ya ni tienen hijos, ¿sí? Ujú. Pero Dios sí quiere que tú tengas hijos pero si tú dices, bueno, por la economía, porque hemos planeado solo dos o solo tres o Ujú. solo uno, bueno, listo, está bien, voy a cuidarme, como decimos en Colombia, para no quedar en embarazo, Sí. está bien, Dios no condena que uses anticonceptivos, pero la Biblia dice en el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, en el versículo 3, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y luego dice, bienaventurado, que significa muy bendecido el hombre que llena su alcaba de flechas de hijos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces Dios dice que tener muchos hijos es una bendición, pero por supuesto debe ser consentido por ambos, sí, que Claro que no sí. sea obligada la mujer, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. Angelita, yo quiero darte también nuevamente ahora la, 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 eh, tu espacio para que nos compartas. Estamos hablando en estos días acerca de los derechos humanos, ¿no, Angelita? ¿A qué Sí, sí, dicen los señor. derechos humanos sobre la violencia de género? Bueno, eso es bastante interesante porque a la hora, digamos, de hacer una revisión, nos damos cuenta que realmente no hay un respaldo claro en cuanto a los derechos humanos sobre la violencia de género, ¿no? Y esto pasa porque los derechos humanos, como en pro de una garantía estatal e internacional, ¿no? Esto quiere decir que solo el Estado puede violarte esos derechos, pero también tiene que garantizarte el cumplimiento de esos derechos. Y no solo acá en Colombia, sino donde tú te encuentres en el mundo, ¿no? Por eso es lo internacional. Pero entonces, ¿qué pasa con la familia? ¿Sí? Porque, digamos, ellos se basan mucho en lo que es el derecho a la privacidad. Entonces, como lo que pasa dentro de tu casa, pues ya no es asunto mío, yo me lavo las manos, pues porque yo no sé qué va a pasar ahí, porque es tu privacidad. Entonces, sí hay como un hueco aquí al respecto, porque no hay un derecho claro que te diga a ti como, no, es que tú no puedes, o sea, tienes el derecho a no ser violentada, por ejemplo, ¿sí? Digamos que sí, se ha venido implementando un derecho que se llama, perdón, el derecho a la mujer de tener una vida libre de violencia. Pero ¿qué pasa con esto? Digamos que se implementa más como una política pública que busca cómo satisfacer las necesidades de esta población, que en este caso pues sería la mujer, que como un derecho fundamental a nivel como de humanidad, ¿no? O sea, para hombre, mujer y demás, ¿sí? Entonces, sí hace falta como un derecho, un respaldo que nos diga a nosotros o nos garantice como seres humanos que no vamos a ser víctimas de una violencia, ¿sí? Igual, digamos que también como que se respaldan por ahí el Estado de decir, no, pero es que también está el derecho a las libertades o el derecho a la vida, por ejemplo, también lo meten ahí, ¿no? El derecho a la igualdad, pero esos derechos no nos garantizan nada, no nos garantizan que dentro de un hogar un hombre o un esposo no va a golpear a su esposa o su esposa no va a golpear a su esposo, ¿sí? Entonces es como esto en lo que también me parece súper importante empezar a trabajar y dar la claridad de que no hay un derecho fundamental que nos diga como, o que nos proteja al respecto, ¿sí? Tal vez hayan leyes, hay salido como cantidad de cosas al respecto, pero sobre todo incluso vas encaminado precisamente a la mujer y qué pasa con el resto, ¿no? Entonces, es como eso que quería compartirles también. Muy interesante, Ángela, lo que Ujú. nos acabas de compartir. Es muy importante que nosotros también conozcamos
toda esta temática desde el punto de vista del trabajo social. Ujú. Eh, Ángela, sé que hay unas esferas donde se presenta la Sí, sí, violencia de señor. género. Háblanos de eso, por favor. Sí, sí, señor. Digamos que hay dos esferas como importantes o grandes, que es la privada y la pública. Entonces, la esfera privada hace Ujú, referencia a como lo interpersonal, ¿sí? Que sería la familia. Y esa esfera pública hace referencia a la relación que tiene el individuo con el Estado. Entonces, aquí podemos encontrar lo laboral, lo económico, la salud, incluso el mismo lenguaje, que también de eso estábamos hablando al principio, Pastor, como el ellas y ellos y demás, ¿no? Entonces, esto también hace parte de eso público. sí, Eh, sí. digamos que por un lado, poniendo como un ejemplo vívido de lo que ocurrió en el aislamiento por la COVID-19, que sería esa parte privada, digamos que hubo un aumento significativo en lo que fue la violencia intrafamiliar, ¿no? Fue de exactamente el 26,38%, que es bastante alto para, pues, considerando la situación, ¿no? Digamos Ujú, que estos casos se presentaron de pronto por dos motivos, ¿no? Entonces, hubo una parte que era como discusiones súper internas, como los quehaceres del hogar. Entonces, ¿quién los va a hacer? ¿Qué la comida? ¿Qué lavar? Bueno, en fin, todo esto, ¿no? O por el contrario, se vino agudizando una violencia que ya se venía presentando desde antes. Entonces, como encerrar a la víctima con el victimario, ¿sí? Lo cual es bastante delicado y por eso es que también creo que hubo este aumento tan significativo. Por el otro lado, entonces ya tenemos lo público, que traje como dos ejemplitos, que sería en el ámbito de lo político, ¿sí? Entonces vemos que la mujer, primero, es muy invisibilizada en este ámbito, ¿no? Y segundo, que casi no ujú. hay. Y cuando llegan al poder, no, eso mejor dicho, les toca sufrirlo y super, o sea, Sí, sostenerlo sí. hasta el final porque les hacen casi que la vida imposible, ¿no? Entonces, esto también es violencia de género, empezando por ahí, ¿no? Y el otro es Ujú. en el ámbito del cine y la televisión, porque han salido actrices e incluso los mismos actores a decir como es que a una mujer no le pagan lo mismo o le pagan menos por un protagónico que a un hombre. ¿Cómo es esto posible? Y es que no estamos hablando de fama o algo así, sino estamos hablando de que estos medios, igual lo político, son tan visibles ante la sociedad y sin embargo pasan estas desigualdades y es como natural, ¿no? Pues usted le paga menos y ya. Entonces, esto es bastante curioso e interesante que pasa, nosotros lo vemos y ahí se quedó, como, ah, bueno, le pagaron menos y pues ya. Entonces, es también como chévere saber esta parte, ¿no? Eh, sí. Sí. Bueno, sí, muy buenos ejemplos, Ángela. Bueno, estaba observando el día de ayer, estaba viendo un video donde no tenía claridad sobre esto, pero vi que en este gobierno, en el gobierno actual de nuestro país, en Colombia, porque esto también lo pueden ver personas de otra nación, entonces hago el énfasis en Colombia, eh, por primera vez, creo que es la primera vez que tenemos una vicepresidenta, Sí, sí, ¿cierto? señor. Uy, Sí, tocó un tema, sí, perdón, pasó a interrumpirlo. Sí, digamos que sí. es la primera vez que esto pasa, pero bueno, ¿qué pasa, no? Es como que ella siempre va a tener que responderle precisamente a un hombre, ¿sí? Entonces, y de hecho, bueno, es que ya nos meteríamos como en otro tema, pero digamos que es eso, es como que ella siempre igual va a tener que responderle a un hombre, entonces no tiene su cargo de autoridad porque va a estar invisibilizada por alguien más. Entonces, ese también es un tema Entiendo. bastante interesante y amplio que, bueno, en otra ocasión lo hablaremos. Aunque creo que tiene una posición muy alta en el gobierno también, ¿no? O Sí, sea, es claro. decir, entiendo que falta todavía, Sí. pero creo que ella tiene un lugar muy visible y muy de mucha, bueno, de mucha influencia, ¿no? Además, tengo entendido que la mitad de los ministros son mujeres también, ¿no? Estaba en este gobierno, ¿no? Ujú. Hay mujeres en los ministerios. Y bueno, pues eso es bueno. También incluso hay casos actualmente de empresas donde hay mujeres, o sea, tú decías, a veces hay una desigualdad en los salarios, ¿no? Pero Sí, también hay mujeres que están ganando muy bien ahora. No es claro. como la mayoría, Ujú. pero sí hay mujeres que están incluso teniendo subalternos también hombres
y que ganen menos, ¿no? Sí, no, y Entonces pues también hay que hablar de eso, ¿verdad? sí, ¿sabe qué pasa con eso? Que, digamos, cuando una mujer en una empresa, ¿no? En una organización es la cabeza, ella siempre va a tender a buscar a su alrededor o sus subalternos que sean mujeres también, porque tienden a ser como muy celosas con su cargo, ¿no? Es como yo estoy aquí, me lo gané, lo sufrí, entonces no voy a dejar que ningún hombre me lo quite. Y eso también es Sí, violencia de género, precisamente, que no le dan la oportunidad al hombre también de ser entiendo. Sí, partícipe de esa organización. o sea Ujú. que podemos decir que el hombre también sufre en algunos casos de Sí, violencia de claro. género. Sí, claro, sí, señor. Digamos, en ese caso particular que estamos comentando, las organizaciones son a veces, cuando, repito, cuando la mujer es la cabeza, son muy discriminados, como, no, esto es de mujeres y es nuestro espacio y usted aquí no tiene nada que hacer. Entonces también es violencia, claramente. Tremendo. Ujú. Ángela, sé que hay unos tipos de violencia, ¿cierto? Hay una tipología. Sí, Cuéntanos señor. sobre eso. Sí, bueno, digamos que lo podemos llamar tipología de la violencia, pero en la parte pública, ¿no? Que es donde, digamos, tengo como más conocimiento al respecto, ¿sí? Está primero los feminicidios, pues este es un como asesinato intencionado a una mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Digamos, acá hay algo importante y es que cada vez que esto ocurre, como que suponemos que hubo un proceso de violencia antes, ¿no? De amenazas, insultos, golpes, hasta que llegó pues a esta tragedia, ¿sí? También está la violencia sexual. Esta tiene como tres como vertientes, como tipos, que está pues el acoso sexual. Este es entendido pues como un fenómeno físico, como un acoso físico no consensuado, ¿sí? Aquí también entraría Ujú. los famosos piropos, que a veces se salen de tonos por ahí por la calle que uno lo ve súper normal, pero no, esto es acoso sexual. También está la solicitud de favores sexuales, las miradas sexualmente sugerentes y el acecho o la exhibición de órganos sexuales, ¿no? También está la violación, que pues es cualquier penetración no consensuada, ya sea con su cuerpo o con un objeto en específico. Está la cultura de violación, que esa sí me parece muy importante porque creo que lo replicamos mucho en la sociedad y a veces es muy inconsciente, pero pues está mal, ¿no? A ver, como digamos que nosotros como sociedad a veces tratamos de normalizar o justificar actos violentos hacia otras personas, ¿sí? Como poner un ejemplo, entonces a una joven la violaron y uno, ¿qué dice? O ¿qué se le puede ocurrir decir como, ay, no, pero es que esa niña tenía minifalda, ¿cómo no? O es que, ¿qué hacía esa niña tan a esas horas de la noche sola por ahí? Entonces, estas son frases que precisamente como que incitan a ese odio y tienden a justificar el por qué a esa muchacha la violaron. Sí, como a culpar a la víctima por lo que le pasó. Y pues claramente esto no está nada bien porque estamos justificando a ese victimario y estas acciones que no son nada buenas y que tenemos como que erradicar de nuestra sociedad, ¿no? También el otro tipo grande es la trata de personas. Este es pues una adquisición, explotación de una persona utilizando la fuerza, el fraude, el engaño o la coacción. Acá tengo pues como un ejemplito que no sé, yo creo que algunos la hemos visto, espero que todos, que se llama la película Búsqueda Implacable, ¿no? Entonces es el papá que va a buscar a su hija al exterior porque se la secuestró precisamente una organización que se dedica a esto, a la trata de blancas. Entonces, digamos que esta película muestra cómo es ese proceso, o sea, cómo esas organizaciones, valga la redundancia, están tan organizadas que llegan a cometer ese tipo de cosas y salen súper ilesos y aquí no pasó nada, ¿no? Entonces, eso también es, si no la han visto, para que la vean porque son buenas películas. Eso. El otro es el matrimonio infantil, ¿no? Entonces, este es cuando una, o pues una de las personas, o las dos, son menores de 18 años. ¿Sí? Esto pasa sobre todo, mayormente, a las niñas cuando sus papás de pronto por cuestiones económicas tienen que venderlas a una persona mayor, ¿sí? O cuando también de pronto los papás me dicen, no, mamita, cásese con ese señor que es que le puede dar la vida que yo no le puedo dar, siendo la niña menor de edad. Esto primero es violencia infantil, ¿no? Y segundo, violencia de género. Entonces hay que tener presente esto porque sí es un tema bastante delicado. A veces uno lo ve de pronto como, no, pero es que le están haciendo un favor porque es que el Señor la va a cuidar, pero no, esto no está bien.
Sí. Em, y también está la violencia en línea o digital. Esta es pues cualquier violencia cometida, asistida o grabada por el uso de la tecnología, de la información y la comunicación. Entonces es de pronto las redes sociales, mediante el celular, el correo, mensajería, incluso los mismos videojuegos que se pueden mandar como mensajitos. Entonces esto es como esa violencia contra una mujer o un hombre por el simple hecho de ser mujer o hombre, ¿no? Esta también tiene como tres vertientes, que es primero el ciberacoso, que consiste como en el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes, el sexteo o el sexting, que es el envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar con la autorización de la persona destinataria, y el doxing, que es la publicación de información privada o identificativa sobre pues la víctima. Y ya, esas son como las tipologías. Muy, muy bueno. Esos son los tipos, la tipología, Sí, ¿cierto? señor. Uh -huh. Bueno, muy interesante, muy importante todo lo que estás diciendo, Ángela. Tú tocaste un punto que es muy, muy, muy importante y es acerca de la cultura de violación. Tú decías que, y estoy totalmente de acuerdo y Dios está de acuerdo también, porque Dios no aprueba ningún tipo de violencia Sí. entre los seres humanos, ¿cierto? No, Él no quiere violencia entre nosotros. De hecho, Jesús habló del amor, ¿cierto? Sí, señor. Siempre de amar a nuestros enemigos, de bendecirlos. Bueno, pero tú hacías la mención de que nada justifica la violencia de género, ni que así la mujer esté vestida muy provocativa, así se ponga un bikini, pues, Sí. ¿cierto? Así esté sola en la calle, nada justifica que se agreda a una persona, tanto hombre como mujer, pero hablamos más de la mujer en este programa porque las estadísticas muestran que las que más sufren violencia de género son las mujeres, Uh -huh. ¿sí? Aunque los hombres también, en un menor porcentaje, pero más las mujeres. Pero sí quería brindar algo digamos, de claridad o mejor, una solución. Yo creo que una solución siempre será la prevención. Ah, claro. Y una forma de prevenir, por ejemplo, yo le digo a la gente en la iglesia como pastor, yo le digo, bueno, Dios nos sana, pero por favor, si cae un aguacero, no se pare sin camisa en la mitad del aguacero. ¿Por qué? Le va a dar Porque de gripe. pronto le puede dar una gripe, Sí. Uh exactamente, -huh. se puede resfriar. Entonces, amén, Dios nos sana, Dios es nuestro protector, pero no, por favor, no se pare a la 1 de la mañana en un sector peligroso de la ciudad con su reloj, no sé, de costoso, su cadena de oro, porque puede suceder algo. Entonces lo mismo yo, por supuesto, estoy de acuerdo. No importa cómo se vista la mujer, no debe ser agredida. Pero yo creo que es bueno también, como decimos en Colombia, coloquialmente, no dar papaya. Sí, sí, señor. ¿Sí? Exacto. Es bueno no Uh dar -huh. papaya. Ahora, si algo sucede, no vamos a decir, ah, la culpa fue de ella, no, ¿verdad? Porque está mal lo que hizo ese agresor, está Exacto. muy mal. Pero también, mientras podamos, la Biblia dice en Efesios 4 que no le demos lugar al diablo. Uh -huh. Entonces dice así, no deis lugar al diablo, entonces no demos ese lugar. Bueno, Sí, señor. ¿cuáles son las señales, Ángela? Uh -huh. Ya vamos a redondear con esto para darle paso a Laura, Sí, sí, señor. que es la psicóloga que nos va a acompañar. ¿Cuáles son las señales comunes para detectar si alguien está siendo víctima de violencia de género? Listo, sí, señor. Digamos que hay varias señales. Iniciamos por los cambios de humor, porque la persona tiende a estar como más irritada, de pronto más mal geniada, como que ya no se aguanta nada. Incluso tienden a desarrollar una depresión que a la larga puede perdón, una ansiedad que a la larga puede convertirse en una depresión por el mismo cambio en el que está constantemente en cuanto a su humor, ¿no? También está el que no cuentan los datos de la relación. Esto pasa mucho porque, claro, una persona cuando está siendo víctima de violencia de género, lo último que quiere es que la gente se entere. Y quiere eso por dos razones. Primero, por miedo a que la gente le diga, cómo salga de ahí, qué le está pasando, mire que la están lastimando, bueno, en fin. Y ella no quiere soltar, o él no quiere soltar. O también está la vergüenza, que es a la que normalmente le ocurre más a los hombres. Entonces, como no, pues yo soy el macho, a mí cómo me van a violentar a violentar, sí, digamos, como con esa violencia de género y demás. Entonces, siempre va a haber como esa vergüenza que de pronto el otro se burle
infinidad de cosas que pasan hoy en día en la sociedad, por eso procuran no contar. Igualmente, cuando tienen una discusión, siempre va a ser como ellos, ¿no? Entonces en un lugar que no nos vea la gente, que podamos estar solos, que si me llega a pegar pues nadie vio, ¿sí? Entonces ellos tienden a tener mucho estas conductas. También está el Ujú. autoaislamiento. Entonces, pues la persona está triste, tiene muchos cambios de humor, no puede contarle nada al otro. ¿Qué es lo que hace? Pum, encerrarse, ¿no? Entonces se aísla y si no salgo con la persona con la que tengo la relación, entonces ya no puedo salir para ningún lado, ¿sí? Entonces esto también es muy común. Están los cambios, entonces la persona de pronto empieza a cambiar su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de peinarse, maquillarse, bueno, infinidad de cosas. Esto lo nota más que todas las personas que están más cercanas a, pues, a la persona, a la víctima como tal, porque son las que más la conocen, ¿no? Entonces uno conoce a su gente, uno sabe cómo actúa, incluso a la hora de hablar, y ya cuando empiezan a tener estos cambios es porque seguro algo está pasando ahí, si tiene pues una relación, entonces hay que entrar a mirar en esto. También digamos que no pueden conocer a otra persona, ¿no? Y les da incluso miedo el conocer a alguien más, porque qué va a decir mi pareja o la persona con la que estén en la relación, ¿no? También está esa relación de dependencia, que es como pase lo que pase, yo no lo puedo dejar porque no, es que no puedo vivir sin él, o es que de pronto le romperé el corazón, o también está ese chantaje que dice, es que usted me deja y me suicido. Entonces, no, ¿cómo lo voy a dejar si él se va a hacer Mm, daño? En fin, ¿no? Entonces también empieza esta relación de dependencia. ujú. Eh, Hay un dualismo. ¿Qué pasa con este dualismo? Entonces, hay un día que estamos súper bien, que todo está marchando, pues, de pelos. Entonces hay una euforia y una dependencia. Esa dependencia se genera por lo mismo, porque ya me siento a gusto, porque todo está súper bien, entonces me quiero quedar ahí, ¿no? Y ya al otro día, entonces no, todo está súper mal, entonces empieza la ansiedad, la angustia, incluso la misma agresividad a salir a flote. Entonces es como una montaña rusa, ¿no? Sube y baja, sube y baja. Entonces hoy estamos súper bien y ya en 5 minutos nos estamos agarrando del pelo. Entonces este es el mismo dualismo, ¿no? Esos cambios como de humor en la relación como tal que generan como una visibilidad en frente a esto. También está la culpa, que siempre la víctima intenta echarse la culpa de lo que pasa, ¿no? Entonces el marido llegó a la casa y le pegó a la mujer y ella dice, no, es que es porque no le tenía caliente la comida, es porque no le abrí rápido la puerta, ¿sí? Entonces siempre intenta Mm, justificar esa acción echándose la culpa por lo que ella hizo, que realmente pues nada justifica un acto ok. violento, ¿no? Y la última es pues la violencia física como tal, que como ya mencioné hace un ratico, la violencia siempre va a ser progresiva, ¿no? Entonces empieza de pronto con una mala palabra, después un empujón, una cachetada, un puño y bueno, que hasta al final pueden llegar al feminicidio, que ya también lo mencionamos. Entonces cuando hay una marca, de pronto rasguños, moretones, esto es indicio de que algo pasa en una relación, ¿no? Eh, Porque bueno, es importante también estar pendiente de eso porque también trata de justificar, ¿no? Es que no me caí o no, el gato me aruñó, pero resulta que hay otras cosas de fondo. Entonces, claramente si conocemos estos casos, si una persona está sufriendo de una violencia de género, créanme que va a tener muy marcadas estas señales para que estemos pendientes. De pronto no nos puede pasar a nosotros y Dios quiere, de verdad, que no nos pase nunca, pero si conocemos a alguien que de pronto está siendo víctima de esta violencia, podemos ayudar, podemos contactar ciertas líneas, hablar con la policía, con la misma PS, para que estas personas también puedan recibir ese apoyo profesional. ¿Y ya? Así es, así es. Y bueno, Ángela, pues es muy interesante lo que tú nos has compartido esta noche. Eh, bueno, mucho de lo que tú mencionaste ahora tiene que ver con relaciones tóxicas, Sí, sí, señor. ¿cierto? Nosotros en 8 días vamos a estar hablando de relaciones tóxicas, Uh-huh. entonces creo que esto fue así como una pequeña introducción también, Sí, ¿no? también. Sí. Bueno, Angelita, te agradecemos mucho tu conexión. Quiero invitar a Laura para que se prepare. Ahora viene Laura y sé que también vamos a ser muy bendecidos. Así es. Gracias, Ángela. También, además de tu aporte valioso profesional, eres como la cuota de juventud aquí en el programa esta noche con Laura. Entonces, Sí. feliz noche, Angelita. Es una bendición tenerte con nosotros. Pastores, muchísimas gracias por invitarme y siempre será un placer volver. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Claro que sí. Feliz noche, Angelita. Entonces, Gracias. si quieres, te puedes entonces
Me salgo. salir Ok, ¿listo? sí, te sales. Listo. Y Ángela, entonces, chao Angelita, pueden dejarle también, ahí te están escribiendo, gracias Ángela, gracias, ahí vas a encontrar muchos mensajes. Bueno, entonces ya viene nuestra segunda invitada esta noche. Ella es psicóloga graduada de la Universidad Católica de Colombia, se llama Laura Gabriela Tatis. Ella estuvo con nosotros hace como unos 20 días en el primer programa que hicimos sobre la presión social. Por acá ya me llegó la invitación de ella y ya viene Laura, entonces prepárese porque va a ser muy bendecido también esta noche por lo que vamos a estudiar con Laura, por lo que vamos a aprender esta noche, porque es bueno también escuchar otras perspectivas. Hola, buenas noches, Laura. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo están todos? Laura Gabriela, bien, gracias a Dios. Bueno, entonces, Laurita, no quiero tomarte mucho tiempo, quiero que entremos en materia. Entonces, Laura, hablemos de causas. ¿Cuáles son las causas de la violencia de género? Y te doy la bienvenida de parte de toda la gente conectada. Pues muchas gracias, pastor. Muchas gracias al Señor por esta oportunidad. Y bueno, pues vamos a entrar en materia de una vez. Algunas de las causas de la violencia de género es que se busca leccionar a la mujer. Se busca que, pues, de alguna manera se mantenga esa autoridad o el hombre, en este caso, mantenga la autoridad y el control sobre la mujer. Y esto genera que pues la mujer sí o sí tenga que someterse o subordinarse al hombre. Pues en este caso que nos estamos enfocando como la violencia de mujer hacia la violencia de género, más que todo hacia la mujer. O sea que podemos resumirlo de esta manera. Una causa de la violencia de género es que digamos, el agresor quiere mantener un dominio y un control. Pero estamos hablando de algo exagerado, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona controladora, ¿cierto? Y quiere mantener como allí bajo una subordinación. Ahora, bueno, yo quiero aclarar que la Biblia habla mucho de sujeción, de sumisión, y Dios dice que es una bendición estar sujetos. En realidad, por ejemplo, la Biblia dice que los jóvenes se sujeten a los ancianos, dice Pedro, por ejemplo, y que nos revistamos de humildad, porque para someternos se requiere humildad. Y incluso a Dios le dice a las mujeres en en 1 Pedro 3, le dice a las esposas que se sujeten a sus esposos. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero también le dice a los esposos que traten bien a las esposas, sin aspereza, como un vaso frágil, ¿verdad? Yo creo que en el matrimonio cristiano puede haber una sumisión desde que haya un amor y un cuidado y un buen trato de parte de la pareja. Entonces la sumisión es una bendición, pero también la Biblia dice que nos sometamos los unos a los otros. Lo dice Romanos, lo dice Efesios capítulo 5, lo dice el apóstol Pablo repetidas veces, que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor, ¿verdad? Y la Biblia dice que hay sumisión, por ejemplo, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, a las esposas, a los hijos que se sujeten a los padres, a los siervos, a los jefes, ¿cierto? Y dice que también a los gobernantes y a las autoridades, dice la Biblia. Yo creo que no hay problema, pero desde que no se genere una agresión, ni estamos hablando ya de un caso de violencia, ¿no? Yo lo que Sí, quiero señor. es como dar un balance. Bueno, Laura, ¿qué otra causa de violencia encontramos? Por la normalización que tenemos de la violencia. Nosotros estamos involucrados en una cultura de la violencia y como hay tanta normalización acerca de esto, como que ya lo volvemos algo muy normal. Entonces, esto es referente pues a los noticieros, a las noticias diarias de que mataron, asesinaron, que hicieron, que dejaron de hacer. Entonces ya es como, bueno, ya es normal. Entonces, generar esa normalización de violencia hace que la violencia de género como que pase inadvertida. Sí, yo creo que es que se ha hecho muy común la violencia en nuestra sociedad, ¿no? Lo ve uno en las películas, por ejemplo. Ya es normal que una película, no sé, le quitan un brazo a una persona o algo así, sangre por todos lados, y la gente ya lo ve normal, ¿no? Ya los noticieros también han normalizado la violencia en nuestra sociedad.
y la gente ya lo ve como normal, ¿no? Bueno, Laura, me gustaría que habláramos, tú me comentabas en estos días que hay como unas fases o un ciclo de violencia que se presenta en las parejas. ¿Cómo es ese ciclo? Había algo que nos estaba comentando Angelita anteriormente, como de estas fases. Yo se las voy a describir rápidamente. En un primer momento está la fase o acumulación de tensión. Entonces aquí el maltratador inicia como la estrategia mostrándose como iracundo con la mujer en comportamientos que le molestan. Entonces, por ejemplo, la mujer, no sé, no lavó los platos. Entonces, acabaron de comer y el hombre quiere que lave de una vez los platos. Y él dice como, oiga, pero usted, ¿por qué no lo hizo? ¿Qué le pasa? Y empieza como a llamarle la atención por eso. En un segundo momento empieza la explosión violenta, que ya es cuando se empiezan los malos tratos, tanto físicos como psicológicos. Entonces empieza como a tratarlo mal, a tratarla mal, a decirle cosas que no es capaz, empieza a humillarla y a hacerla sentir menor. Después viene la parte de la fase de luna de miel o conciliación. Entonces, como no, discúlpame, es que fue el estrés del trabajo, fue el estrés del día, me dejé llevar. Y bueno, excusas de aquí hay un montón. Y la mujer en este caso, como que se reconcilian y todo, pues pasa algo muy bonito, ¿sí? Ya todo está súper bien. Y después empieza la escalada de la violencia, que ya no solo, digamos, si ella no lavó los platos en esta ocasión y, digamos, ya no lavó la ropa, entonces ya el hombre no solo la grita, sino que también la estruja o la aprieta. Ya empieza con maltratos físicos, ya empieza a controlarla, a celarla, y esto empieza a escalar en la medida de la violencia. Y pues ya cuando llega a este punto, pues ya el maltratador pues hace y deshace con la persona. Y vuelve a iniciar con la parte de la conciliación, de que no, perdóname, le trae flores, le trae chocolates, la invita a cenar, y después vuelve la escalada, y eso se vuelve un ciclo. Tremendo, tremendo. Bueno, aquí una persona nos está escribiendo algo muy interesante. Paula Vargas nos dice esto. Ella dice, qué pena que no alcance a leer todos los comentarios, pero este me llamó la atención. Dice, pienso que la sujeción por la que se da la violencia de género es por una influencia espiritual maligna, arruinando la sujeción buena a la que Dios se refiere. Yo creo que sí, detrás de la violencia de género, sí hay algo espiritual. O sea, el diablo quiere destruir tanto al hombre como a la mujer, pero la forma en la que él se levanta contra la mujer es a través de cosas como esta. Esta es una forma en la que el diablo quiere destruir a las mujeres, a través del feminicidio, bueno, y todo lo que hemos hablado esta noche. Sin embargo, también no es solamente, hay una parte que es la parte espiritual, pero hay otra parte también que tiene que ver con la carnalidad de las personas. La Biblia dice que cuando alguien es tentado no diga que fue Dios el que lo tentó, sino que de su propia concupiscencia, o sea, de su propia carne, de sus propias pasiones, fue tentado. Entonces, a veces también es que a las personas actúan, o sea, yo sé que hay algo espiritual y que el diablo está detrás, pero también muchas veces tiene que ver con la voluntad de la persona. Y por eso tenemos que renovarnos con la palabra, ¿verdad? Tener matrimonios basados en la palabra de Dios y en el amor de Cristo. Bueno, ¿qué más? Hablemos más de esas fases. Bueno, también está, pues cuando ya empieza toda esta fase y todo este ciclo, hay una manera en la que el maltratador consigue como este control. Y la manera como de conseguir este control es como por diferentes pasos, por así decirlo. El primer paso es el aislamiento de toda relación social, de toda red social, de toda red de apoyo que la persona tenga. Entonces, digamos, como en este caso nos estamos enfocando en las mujeres, digamos que la mujer, no sé, acude a la iglesia, está con su familia, está con sus amigas, con sus amigos, y su maltratador lo que empieza a hacer es alejarla. No me gustan tus amigos, no me gusta que vayas a la iglesia, no me gusta que estés con tu familia, tienes que estar solo conmigo. Entonces, así es como empiezan. Tremendo, tremendo. Muy interesante eso porque se presenta en muchos casos en las iglesias cristianas. Hombres prohibiendo que vayan a la iglesia, ¿verdad? Y también hay un contexto espiritual, pero
A veces incluso hay gente que dice, cambia de ciudad, cambia de localidad, con tal de alejarla a la persona de, como tú lo llamas, una red de apoyo, que en nuestro caso sería la comunidad de fe, la congregación, ¿verdad? Bueno, también acerca de, ¿qué otra fase, Laura? Hablemos de otras fases. Después de esto también viene la desvalorización personal o humillación. Entonces empieza a tratarla mal, empieza a bajarle la autoestima a la mujer, hablando de cómo se ve físicamente. Entonces, que usted es una gorda, es que usted es una incapaz, usted no sabe nada, usted es toda tonta, no sé, cosas así. Y empieza a deteriorar todos los autos que la persona tiene. Sí, que a mí me gusta decir no autoestima, sino Cristoestima, ¿verdad? Es Sí, sí. más espiritual, más bíblico. Pero, listo. ¿Qué otra fase, Laura? Venimos también con las demandas triviales para polarizar su atención. ¿A qué se refiere esto? Empieza a pedirle como cosas muy X, ¿sí? Digamos, la persona está, sigamos con el ejemplo de la iglesia. La persona está en la iglesia en una reunión muy normal y su esposo llega a la casa y no encontró la comida caliente. Y se arma que orolo porque no encontró la comida caliente en su casa. Entonces, esto es que demanda su energía, o sea, que gasta la energía de una manera como muy trivial, muy tonta, que él también puede hacer, pero solo es como para alejarla y para estar bajo su control o su dominio. Así es, tremendo, ¿no? Bueno, yo quiero aconsejarle antes de continuar con esto que nos estás hablando, a la gente, a los hombres y a todas las personas, siempre que tengas tensión acumulada, que era algo de lo que nos mencionaba Laura, la Biblia dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar, vamos a la oración, vamos a la presencia de Dios y entreguémosle todas esas tensiones y esas cargas y esas ansiedades para que no vayas a descargar eso en contra de un ser amado. La Biblia dice que no debemos airarnos, ¿cierto? Con nadie. En Efesios, de hecho el contexto también es de matrimonio. Efesios 4:26 dice Dios, a través de Pablo, airaos, o sea, si te enojas, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, hay algo que nos puede molestar, pero la ira no debe controlar, ¿sí? No vayas a explotar con manera violencia, con maltrato, ¿verdad? Bueno, entonces estamos hablando aquí de fases de cómo actúa también un maltratador, ¿no? Tú decías que aísla a la persona, que la desvaloriza, ¿cierto? Diciéndole que tú eres esto, tú eres lo otro. Pero la Biblia dice que no humillemos a la gente, sino al contrario, que nos humillemos. Y dice que estimemos a los demás como a superiores a nosotros mismos, dice Filipenses 2:3. ¿Qué más? ¿Cómo más podemos identificar a un maltratador, Laura? Bueno, también está la cuestión de, pues que ya golpea físicamente a la persona, genera amenazas, la grita, puede ser como nos decía Ángela, en un entorno público o en un entorno pues privado, le rompe cosas, puede llegar a un momento en el que, digamos, están los dos peleando y la persona, el hombre puede llegar y golpear la pared que está al lado de la chica. No la maltrató a ella, pero eso es una violencia de género porque pues la asustó, la amenazó, ¿sí? Generó pánico en ella y eso también es un tipo de que vemos que la persona controla a otro. Tremendo. ¿Qué otro? Muy interesante. ¿Qué más, Laura? Vemos también el de culpar a la mujer, minimiza la violencia, o sea, como que se hace la víctima, ay, eso es mentira, ¿qué te está pasando? Eso no es así, o eso fue una bobadita, no, pero no tienes por qué exagerar, ¿sí? O mira, es que yo hago esto porque te amo y si yo no te demuestro mi amor, entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, entonces lo que genera es que cambien los roles y que la mujer se sienta culpable y diga como no, si yo merezco esto por tal y tal razón. Entonces, eso también era algo que nos comentaba Ángela en su momento. Bueno, tú hablabas ahora de que un maltratador quiere polarizar la atención, ¿cierto? O sea, quiere que la atención no es la esposa
o el esposo si fuera el hombre el que sufriera la violencia de género, ni otras personas, sino quiere polarizar la atención, ¿verdad? Tú lo llamabas también micromachismo. Yo quiero decirle a las personas que están viendo este programa que nosotros debemos poner nuestra atención en la persona de Jesucristo. O sea, nuestro hogar tiene que poner, tanto el hombre como la mujer, la atención es primeramente en Dios. Y segundo, la atención debe ser mutua. En la pareja, ¿no? En la Biblia dice en el Salmo 127:1, si Jehová, o sea, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces yo quiero animarlos para que ustedes hagan que sea Dios el que edifique su matrimonio, su casa, su hogar. Siempre hagan de Cristo y de la palabra el centro de atención de su matrimonio, de su hogar y de cualquier relación. Porque esto no sucede solamente en las parejas. Puede suceder en la oficina, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, ¿cierto? Jesús dijo que tu casa la pongas sobre la roca. Y esa roca es Jesucristo. Así que si tú pones tu hogar en Jesús y en la palabra como el centro, dice la Biblia que pueden venir problemas, lluvias, vientos, ríos, pero tú no vas a caer, tu hogar no va a quedar en ruina, ¿sí? Y otra cosa que tú estabas mencionando acerca de la culpa, que el maltratador hace sentir culpable a la otra persona, a la víctima, ¿no? Entonces la Biblia dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, Cristo no nos culpa, no generes culpa, no provoquemos culpabilidad en la pareja, ¿verdad? Listo, bueno, ¿falta algo más acerca de cómo identificar un maltratador, cómo actúa él? ¿O vamos a hablar de otro punto? No, si gusta, pasamos. Pasamos al otro punto. Bueno, porque te gusta que te digan Gabriela, ¿cierto? Entonces, Laura, Gabriela Sí. o Gabriela. Gabriela, entonces, ¿cuáles son las probabilidades de estar expuestos a padecer una violencia de género? Es decir, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, podemos encontrar dos. En un primer momento están los motivos pasionales, que son los celos, que los celos son una forma de violencia también. Y pues estos celos son los que abren la brecha para que se dé todas estas cosas que hemos hablado sobre la violencia de género. Sí, mira que la Biblia dice que los celos son diabólicos, ¿no? A veces la gente quiere romantizar los celos. Ay, no es que yo te celo porque tú sabes, chiquita, que yo te amo, ¿cierto? Y lo quieren romantizar. Bueno, se me fue la romantizar. Así romantizar, sí, exacto. Entonces, pero no es así. Los celos no es amor, los celos es carnalidad, ¿cierto? Santiago 3:14-18 dice que los celos, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, dice la palabra de Dios. Entonces, quite los celos de su casa. Muchas veces es inseguridad, pero bueno, eso es otro tema, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, ¿qué otra probabilidad o qué otro factor de riesgo? Está también la parte de la influencia de las emociones. Cuando no se tiene una inteligencia emocional, hablando pues de la parte de la víctima, el victimario lo puede ver, ¿sí? Eso se puede percibir cuando no tienes responsabilidad afectiva con el otro, contigo mismo, cuando no sabes cómo manejar las emociones, cuando te dejas llevar por las emociones. Esto puede generar que otra persona pueda tener algún dominio o control sobre ti. Entonces puede generar dependencia emocional y bueno, esto abre también una de las brechas para que se dé la violencia de género. Sí, bueno, pues muchas veces las personas, la mujer o el hombre o la persona que es víctima de la violencia, no tiene como una buena estima, o una buena cristoestima, es porque no sabe quién es en Cristo. Es importante que todo cristiano, o sea, la primera solución es que tú conozcas a Jesús, ¿sí? Pero la segunda es que tú sepas quién eres en Jesús, qué tienes y qué puedes hacer, ¿cierto? Entonces, cuando tú sabes que yo en Cristo soy una persona amada por Dios, que soy valioso, que Él me compró con su sangre, bueno, todo lo que dice la Biblia, y yo lo creo y lo entiendo, pues va a ser más difícil para un maltratador manipular a una persona. No va a poder manipular a una persona que tiene una buena cristoestima,
¿cierto? Así Bueno, es, pastor. Laura, ¿qué más? Me gustaría que ahora nos compartieras, no sé si hay más puntos de o si hablamos ya de estadísticas. Pues así, muy por encima, o bueno, pues por encima, así, más bien rápidamente hablando. Hay unas que es factores de riesgo a nivel sociodemográfico, puede ser la discapacidad física, puede ser dependencia económica del compañero, o sea, yo no puedo trabajar, entonces necesito que la otra persona me sostenga económicamente. Haber sido criado en un hogar monoparental, a personas que hemos sido criados por padres solteros o madres solteras, como que tienen factor de riesgo mayor a tener violencia de género en su casa. Y haber padecido algún abuso en la infancia. Eso es en aspectos sociodemográficos. Y también está la parte del consumo de spa, todo el consumo de droga, todo el consumo de alcohol. También está la parte de haber presenciado violencia intrafamiliar en su hogar y haber padecido algún abuso emocional o físico. Muy interesante. O sea, todos estos vienen a ser entonces también factores de riesgo, ¿cierto? O sea, Así es, sí, como señor. causas. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra estadística tienes a la mano, Laura, acerca de la violencia de género? Bueno, encontramos estadísticas de la Secretaría de Mujer del año anterior, ¿sí? En el que se muestran cuáles son los delitos que se generaron contra las mujeres, pero no solo esto, sino a nivel de cada mes, qué mes eran los que se presentaban mayor indicio de violencia de género y cuáles eran como los que menos se presentaban. Lo que más nos pareció curioso es investigando esto, es que los mayores meses en los que se presenta la violencia de género es en el mes de marzo, que se supone que es el mes de la mujer. En este se presenta mayor violencia intrafamiliar y violencia hacia las mujeres. También se encuentra en septiembre, que se celebra el Día de Amor y Amistad aquí en Colombia, y el de mayo, que es el del Día de la Mamá. Sí, se celebra el Día de la Mamá. Tremendo, ¿no? Es paradójico, ¿verdad? Es como irónico que siendo celebraciones donde la mujer pues debe ser honrada, es cuando más se presenta violencia de género. También veíamos que, yo hablaba con Gabriela antes, de cómo en diciembre baja y en enero, ¿no? Es curioso que para ese tiempo, no sé si es que están reconciliadas las parejas o por el ambiente dicembrino, pero baja el promedio y su vez, también vi que en Amor y Amistad, ¿no? En septiembre se sube. Así es. Sí, señor. O sea, el pico más alto se dan en el mes de marzo. Los que le siguen es en febrero y en septiembre y en mayo. Y los más bajitos, entre comillas, se podría decir que es en diciembre y que es en enero. Tremendo. Laura Gabriela, nosotros habíamos hablado con Ángela en la sesión anterior de que hay muy pocas leyes, pero sé que tú encontraste algunas leyes acerca de la violencia de género o que pueden brindar algún tipo de protección. Háblanos de esto. Bueno, pues Ángela se estaba enfocando más que todo en los derechos universales del ser humano, que era pues, lo que nos estaba explicando. En cuanto a las leyes, hay bastantes leyes aquí en Colombia referente a la violencia contra las mujeres. Hay unas que les voy a citar así rápidamente. Está la del 2015, la ley 1761, que también se conoce como la ley Rosa Elvira Celi, que se crea como el tipo penal de feminicidio como delito, como un delito, que fue pues por lo que sucedió con esta mujer de su caso en el 2015. También está en el 2012 la ley 1542, que es el propósito de fortalecer mecanismos de protección y derechos de las mujeres. Entonces, si la mujer quiere hablar o denunciar sobre una violencia intrafamiliar o sobre inasistencia alimentaria, se puede escudar bajo esta ley. Y también está en el 2008 la ley 1257, dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra la mujer. Esto se encuentra en el Código Penal y en el procedimiento penal. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, me gustaría que cerramos el programa hablando
de los tipos de violencia. Yo sé que con Ángela tocamos algunas cosas, pero sé que tú tienes otra información que nos puede complementar. Entonces, Claro por favor, háblanos de esto. Claro que sí, aquí encontramos algunos tipos de violencia. Les voy a comentar así súper veloz. Está la violencia física, que es pues la que está en la agresión contra el cuerpo, ¿sí? Ya son golpes, ya son sacudidas o estrujones. El tema es que causa daño físico y pues se puede ver. Está la psicológica o la emocional, que es toda acción u emoción que degrada a la otra persona. Entonces están las humillaciones, está que trata mal a la otra persona con su aspecto físico, que la hace sentir menos. Bueno, y todo esto implica que su salud mental se ve perjudicada. Y estas son las que menos se ven, son las más sutiles, pero muchas veces son las que más sufrimos las personas. También está la violencia sexual, que son todas las relaciones o actos sexuales, físicos, verbales, que no son consensuados. Entonces, lo que nos decía Angelita, por ejemplo, de que tenían muchos hijos y que la mujer a veces no quería tener relaciones sexuales con su pareja, bueno, eso es un tipo de violencia sexual. Está la violencia económica, que esta pues puede generar algunas malinterpretaciones, así que voy a intentar ser muy específica con esto. Y es como que usan el dinero para dominar o establecer de poder perjudicial sobre la otra persona. Entonces, digamos, yo estoy con mi pareja y yo trabajo, él trabaja, pero entonces yo trabajo y le doy mi sueldo y él coge mi sueldo sin permiso mío, sin mi consentimiento. Y entonces, si digamos, yo voy a comprar algo para mí, pues no puedo porque no tengo mi dinero, lo tiene mi esposo y mi pareja es quien maneja a su antojo el sueldo que yo me gano. Eso es violencia económica. Aunque, perdón, yo quiero decir algo allí. O sea, cuando ya hay un acuerdo, ¿cierto? O qué bueno es que, porque tenemos los dos extremos. Están las parejas que dicen, este es mi sueldo, y la otra, ay, no, este es mi sueldo, y no, cada uno verá cómo gasta sus cosas y cómo paga sus cosas. Y creo que eso está mal, debe haber son un equipo, ¿no? Somos un equipo en el matrimonio. Pero lo que sí estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, por supuesto, es que yo no debo dejar a mi pareja, entonces no, entonces le quité como todo, ¿no? Como tú no tienes acceso al dinero, no, sino que si ambos trabajan o si ambos tienen ingresos, o el ingreso que Dios da a través del hombre, que es para ambos y para toda la casa, pues debe ser para bendecir a todos los miembros del hogar, ¿no? Entonces, sí, bueno, muy interesante. Si quieres, continúa entonces. Listo, sí, señor. Está también pues la violencia de género, en la que se violenta o se agrede al otro tan solo por su razón de sexo o su preferencia sexual. Entonces te ataco por ser mujer o te ataco por ser hombre. Y también están en muchos casos que se ejerce contra los hombres en cuanto a que se sale el rol que se ha establecido. Entonces, que digamos tiene conductas que son femeninas, digamos, no sé, que que en algunas cosas es muy delicado. Entonces, no hay tan delicado, hay tan no sé qué, tan no sé cuántas. Entonces empiezan a maltratarlo. O también por expresar sus sentimientos. Ay, pero ¿por qué llora? ¿Qué le pasa? Y entonces, ¿qué? Bueno, empiezan con esas conductas y eso también es un tipo de violencia. Bueno, la Biblia dice, de hecho hay un versículo que dice que nos portemos varonilmente, dice la palabra de Dios, pero está hablando de ser aguerridos y fuertes, ¿no? Pero que un hombre llore o que un hombre no se exprese sus sentimientos como tú mencionabas, no significa que es débil o que es menos hombre, ¿no? Que eso también es a lo que te refieres, ¿no? Un tipo de violencia. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias? Y terminemos con esto, las consecuencias para orar, porque quiero orar por esto, que oremos como iglesia y con todos los que están conectados. Claro que sí, las consecuencias a nivel físico sean enfermedades como disfunción sexual, enfermedades de transmisión sexual, también sean embarazos no deseados, sean lesiones físicas y también se da mucho lo que, bueno, sí, ya, pues disfunción sexual y también pues sí se llega a generar pues el feminicidio. Y también en la parte psicológica se generan ciertos trastornos como es el del sueño,
puede empezar con las ideaciones suicidas, puede empezar con afecciones emocionales, puede empezar con la culpa, estrés postraumático, toda la parte pues, de los autos, como ya lo comentamos anteriormente, que la persona pues, se ve afectada en esta parte. Genera dependencia no solo a su agresor, sino a cualquier persona que le demuestre cariño, porque normalmente su agresor lo que hace es aislarla. Entonces, eso también genera dependencia y también puede llegar a generar frustración e ira. Tremendo, tremendo. Eso sería todas las consecuencias en cuanto a psicológicas y, o sea, de salud mental, y también mencionaste ahora la física, ¿cierto? Ahí Sí, señor. estarían todas las consecuencias. Bueno, Laura, de verdad que es una bendición contar con tu aporte, también el de Ángela. Quiero agradecerle a las dos y quiero que terminemos esta noche haciendo una oración por las personas, por todos los seres humanos, pero especialmente por las mujeres. Vamos a orar. Acompáñeme, por favor, hagamos esta oración, hablemos con Dios. Dios Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y nosotros hoy oramos pidiéndote, Señor, que a toda mujer que esté pasando por esto, Señor, bendito Dios, en nuestra ciudad de Bogotá, en Colombia o en cualquier nación, Señor, que tú la protejas y le guardes con tus ángeles, protégeles la vida, Señor. Padre, que ellas puedan identificar que tienen ese problema, que hablen, que pidan ayuda, bendito Dios. Señor, envía personas idóneas a que les ayude, Señor, para que ellas sean libres. Padre, oramos por todos los hogares para que los hombres traten bien a sus esposas, también para que las mujeres traten bien a sus esposos, Señor, para que la agresión se vaya de los hogares, para que edifiquemos nuestros matrimonios y familias en la persona de Jesucristo. Te damos toda la gloria y todo el honor en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, quiero cerrar diciendo algo más. Por favor, busque a Dios, busque a Jesucristo. Esa es la principal solución. Busque una iglesia cristiana, busque apoyo espiritual también, que es, como tú lo llamabas, red de apoyo, pero yo creo que es algo fundamental pertenecer a una comunidad de fe. También, por supuesto, busca la ayuda profesional, que lo dijo Ángela y lo dijo Gabriela también. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Hay estudios que dicen, que han demostrado que produce salud mental. O sea, te sana la palabra de Dios, leer la Biblia. Haga al Señor Jesucristo el centro de su matrimonio. Siempre busquen a Dios, que el Espíritu Santo esté allí en medio de la relación. Por favor, si usted conoce a alguien con este problema, escuche a esa persona, ¿sí? No la deje sola. Si usted está pasando por algo similar, contáctenos también. Por favor, escríbanos a @Iglesia Nación Fuerte, la página de Facebook, a mi Messenger, o también pues pueden escribirle a Laura, pero pues mejor a través de la iglesia. Y bueno, y anime a esa persona si está pasando por algo difícil. Anime a esa persona, apoye a esa persona y bríndele toda la ayuda posible. Bueno, muchas gracias. En 8 días vamos a hablar de relaciones tóxicas, así que va a ser un tremendo programa, estoy seguro. Y bueno, feliz noche. Gracias a los que se mantuvieron conectados hasta el final. Gracias, Laura, nuevamente. Feliz noche, les bendecimos. Amamos a las mujeres, Dios ama a las mujeres. Amén. Feliz noche y hasta luego. Hasta luego. Gracias por sus comentarios.